para compartirnos una plática en alusión al Día del Padre. Entonces, le doy el tiempo a Otto y solo me decís en qué momento, bueno, le doy el tiempo a Otto y él tendrá a su cargo Puedes poner, cómo va a ya la puedes dirigir. poner, ya la puedes poner y pues ¿Sí la muchas puedo poner? gracias. Ya la Sí, puedo sí, poner. Ok, ya la ya puedes la, poner. muy bien. Bueno, todos, solo Betty que ya se identificó, que conoce a Patty, pero medio conoce a Otto, ¿va? De ahí todos los demás somos de la iglesia. Ujú. Yo hago la broma que yo en la iglesia soy el esposo de Patty, porque ella es la que canta, ella es la que enseña en dos grupos de mujeres, ella, en fin, pero me encanta ser el esposo de ella y andar detrás de ella, no que yo sea Me, el más conocido, pero un gusto y qué gusto compartir con cada uno de ustedes. Pues miren este pasaje de Malaquías 4:6. Me ha Espérame, Otto, impactado. porque, Ahí perdón, estamos. algo, Yo ya lo miro. ajá, ok. Sí se mira, Charito, ahí está, sí se mira. Sí, lo que pasa es que se me puso algo enfrente, por eso me desubiqué. Ahí estamos. Ok. Bueno, miren el pasaje tiene una profundidad increíble. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Es una profecía que está en Malaquías y está hablando de lo que va a suceder a partir de casi de Malaquías. Luego esta profecía se aplica a Juan el Bautista, pero es una profecía que nos encamina hacia los tiempos finales y es algo que Dios está haciendo a partir de la venida de Jesús, reconciliándonos con Él primero y permitiendo que nos vayamos reconciliando unos con otros. Siguiente, Charito. O sea, esto le podríamos llamar una poderosa promesa profética sobre restauración familiar. Es el antídoto de Dios contra la destrucción social. Una sociedad sana depende de familias unidas fundamentadas en el amor. Y sucede que en el momento en el que esto aparece en Malaquías, eh, los judíos, que ya para ese entonces eran más judíos que israelitas, no Ujú. estaban tan unidos ni en el matrimonio, ni entre padres e hijos. Y Dios, que ya en estos últimos libros de la Biblia, Zacarías, Ageo, Malaquías, ya les habla del el Mesías que va a venir. Se enfoca mucho en eso, ya quita el enfoque del templo y se enfoca más en ese Mesías que va a venir. Por eso ellos también lo esperaban, solo que como hemos estado estudiando los domingos, se perdieron en pensar que era un Mesías que los iba a libertar de Roma o de cualquier otro imperio y no esperaban al Mesías que los iba a libertar de manera integral. Pero partimos de este texto que en la foto me encanta. Miren, él era volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Siguiente. No sé cuántos conocen la cosmovisión bíblica. Hay varios autores que se han especializado en ella. ¿Puedes subirla un poquito? Ya leímos Ahí donde está. dice ejes de la cosmovisión. Subirla un poquitillo más. ¿Usted puede un poquitillo más? Ok, solo que se va a Sí. ir el título. Ahí Ok, está bien, no importa, no importa, no importa. ok, Porque ya vimos de qué estamos hablando, entonces podemos seguir hablando. Pero fíjense que los teólogos de la cosmovisión bíblica, este, les gusta resumir la Biblia en cuatro segmentos. El primer segmento es la creación, el segundo es la caída, el ujú, tercero es la redención y el cuarto es la consumación. Si usted quiere resumir la Biblia, esas son las cuatro partes en las que se puede resumir. Creación,
el modelo original de Dios. La caída, cuando entra el pecado y es afectada toda la humanidad y la creación. La redención, cuando viene el Señor a redimirnos, recupera el modelo original y lo potencia. Y la consumación, cuando la Biblia dice que todo va a ser nuevo. Pero a veces esas cuatro imágenes ayudan mucho cuando uno quiere entender, bueno, esto cuándo fue en la creación, esto cuándo fue, esto ya tiene el efecto de la caída. Ah, esto ya impacta la redención. Y bueno, ya de pronto ya ahí están hablando de la consumación, cielos nuevos y tierra nueva. Ok, entonces veamos qué pasa con el ser humano, especialmente con el hombre diagonal padre, a raíz de la caída. Siguiente. Este Lo voy pasaje, a, perdón, se lo voy a componer. Ahí está. sí, la caída, ¿cómo quedamos los hombres? Y ahora puedes subirlo. Me encanta este pasaje porque ustedes pueden leerlo completo y ahí también habla de la mujer, pero la primera parte de 1 Timoteo 2:14 dice, Adán no fue engañado por Eva. Fíjese qué interesante. Él sabía que comer el fruto estaba mal, pero su rebeldía lo llevó a comerlo. Todos los hijos de Adán tienden a ser igualmente rebeldes. Entonces, fíjese lo que dicen estadísticas en términos generales. Los hombres cometen más del 90% de crímenes violentos. Hombres. Los hombres cometen el 100% de violaciones. Usted puede ver cualquier noticiero y se va a encontrar esta confirmación. Los hombres son el 94% de conductores ebrios. Aquí en Guate, choferes de buses extraurbanos, choferes de trailers. Bueno, y el 91% de ofensores contra la familia y los hijos. Ahí nuestros amigos abogados podrían ayudarnos un poquito de cuántos casos hay de violencia intrafamiliar, cuántos hay de mujeres y cuántos hay de hombres. Les aseguro, sin conocer los datos, que ganan los hombres. Ahora, así quedamos los hombres después de la caída. Aunque usted mire a cualquier hombre que parezca dos que tres buena gente, aunque no sea creyente, los hombres quedamos así después de la caída. Pero a ver, ayúdenme ustedes solo un poquito. ¿Qué padres recuerdan ustedes del Antiguo Testamento? El primero que se les venga a la mente y díganme, activa su micrófono y me dice, yo me acuerdo de tal padre en la Biblia por tal y tal razón, ya sea que fue buen padre, regular padre o dos que tres padres. ¿Qué padre recuerda usted del Antiguo Testamento? Nombre, característica y por José, qué lo recuerda. A ver, Miriam y Fito, ¿qué padre recuerdan? Yo recuerdo a Elí y Sí, recuerdo que fue muy dadivoso con sus hijos, demasiado y permisivo. Y fue una situación muy complicada y fea la que se dio en ese ejercicio de su sacerdocio. probablemente el sacerdocio lo ocupaba tanto que él trataba de compensar con ser dadivoso, pero ya ven, al consentirnos, pues ya ven todo lo que la Biblia nos dice. ¿Quién más? Otro padre que recuerden y por qué lo recuerdan. Yo recuerdo yo a me acuerdo. Job porque presentaba sacrificio todos los días por si sus hijos habían pecado después de un día de fiesta. Qué interesante, ¿verdad? Él sabía los riesgos a los que se estaban exponiendo sus hijos y en ese entonces en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios por el pecado cometido, ¿verdad? Muy interesante, Aide. Jorge Luis, ¿tenías algo? No, yo me acuerdo de José, el padre de Jesús, no se sabe mayor cosa de él, pero solo que fue un hombre muy obediente. Súper. La tradición le llama al padre putativo, un concepto legal, creo. Ahora, cuando él se enteró que María estaba embarazada, no fue precisamente la mejor actitud. Él pensó en dejarla,
pero la amaba tanto que lo iba a hacer a escondidas. Gracias a Dios, él lo conocía, él conocía su corazón y le habla por sueños y a partir de ahí vemos a un José muy sensible a la voz de Dios. Dos más que recuerden. Yo recuerdo a David que, bueno, por su pecado, él tuvo que sufrir las consecuencias serias, ¿verdad? Y dentro de la familia hubo violación, se mataron entre sus hijos, y bueno, una situación bien difícil que para él fue una muy dura, una vida muy dura, perdón. Y, Sí, ¿verdad? Porque siento yo que sufrió, sin embargo, dice, de acuerdo al corazón de Dios. Ujú. es que es muy interesante porque la Biblia es el único libro que no aparenta, entonces nos va a mostrar lo positivo, lo dos que tres y lo no positivo de cada personaje y pues él es de los mejores ejemplos de una paternidad muy errática. Cuando uno de sus hijos abusa de una de sus hermanas, él no intervino y eso generó todo un montón de cosas. Pero bueno, un último. Habíamos hablado de dos más, ya teníamos uno, un último. Abraham, Abraham, ¿por qué lo recuerdas? bueno, él fue un padre obediente y amó tanto a Dios que quiso entregar el regalo más preciado que el Señor le había dado, que era el hijo orado por ellos, ¿verdad? A Isaac. Y él no se detuvo en ningún momento a desobedecer a Dios, sino que lo entregó hasta que Dios lo detuvo y le dijo que no, que ya entendía su corazón. Y yo me admira eso, además de que es uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Es el patriarca de la nación y es el padre de Padre, la fe, de acuerdo al padre. libro de Hebreos. Ujú. Aunque tuvo otros hijos, primero con la sierva, y pues ahí sí fue bastante errática su paternidad, y luego tuvo otros hijos con su segunda esposa. Lectura. No se menciona mucho a ella, pero también tuvo esos otros hijos. Pero como ven, no podemos hablar de padres perfectos, sino personas que en su caminata fueron aprendiendo muchas cosas y eso, al menos a mí me consuela porque Dios no nos pone la perfección como un estándar, sino su gracia. Al final estos personajes son reconocidos por su fe, por su entrega y por el obrar de la gracia de Dios en ellos. Avancemos a la siguiente. Resulta que la psicología ha descubierto que en cualquier hogar, ya sea de incrédulos o de creyentes, precisamente por esa naturaleza caída que tenemos, se han logrado determinar 5 posibles heridas que en promedio todos los hijos adquirimos en nuestro hogar. Y les quiero aclarar algo, porque la mayoría de los que estamos aquí superamos, creo que los 50 años. No hay nadie menor de 50 años, ¿verdad? No, ¿verdad? O Charito sí. Ujú. Bueno, tal vez, pero aunque fuera de 40 años para arriba, somos una generación a la que se nos enseñó la palabra aguántese, mijo. Y a esa generación que se nos enseñó esa frase, aguántese, mijo, se nos quedó tan grabado que situaciones como estas 5 heridas que ahora se han ido descubriendo no se podían externar. Y lo que fue sucediendo es que veníamos al Evangelio y aún en el Evangelio la frase aguántese, mijo, seguía y entonces no lográbamos ni siquiera llevarle al Señor esas heridas. Las teníamos vivas, las teníamos infectadas y sin embargo no se las llevábamos al Señor porque pensábamos que había que aguantarse, que Dios estaba tan ocupado que para qué le íbamos a contar. Pero hoy en día
aún la consejería cristiana. Neil Anderson, que es autor de varios libros sobre discipulado, tiene uno que se llama Discipulado en Consejería, y él dice, la Biblia y la psicología funcionan y funcionaron con Jesús hasta que, por alguna razón, unos y otros se pelearon y empezaron a trabajar separados. Pero mientras estaban juntos, y el Señor Jesús es el mejor ejemplo de eso, funcionó de una manera increíble. Un ejemplo que a mí me encanta es cómo Jesús se reúne con la samaritana y hace toda una consultoría de consejería. Y ella, cuando se despide de él, les dice a los demás, es que él me dijo todo lo que yo he hecho. Y así llegó a Samaria, y eso provocó que Jesús y sus discípulos se quedaran en Samaria varios días y todo el pueblo se convirtiera. Pero regreso a estas 5 heridas. Fíjense que si tomáramos las iniciales, es como decir Rajti, como que fuera un dialecto. Rajti: rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. A todos nos puede pasar una, dos o tres o las 5 heridas, y puede ser por efecto de mi mamá, puede ser por efecto de mi papá, puede ser por efecto de los dos. Aquí se explica un poquito más, pero hoy estamos enfocándonos en el papá. Pero imagínense la herida rechazo, que un hijo se sienta rechazado por el papá. La máscara o reacción de ese hijo va a ser que se va a volver en alguien muy huidizo o tímido o retraído. La segunda herida puede ser un abandono, se separan los dos papás, o el papá deja a la esposa, ahora que los papás se van a los Estados Unidos, o el papá es un padre ausente porque trabaja mucho, porque es un líder de la iglesia, en fin, el hijo se siente abandonado, y entonces su máscara o reacción va a ser que se convierta en una persona muy dependiente. La siguiente es humillación. Papá o mamá, un día conocí a una persona que el papá cacheteaba a sus hijas mujeres, y entonces la reacción es que se vuelve una persona abusable, que no pone límites. La siguiente es la traición, que los papás traicionen a su hijo de alguna manera, o él se sienta traicionado, y entonces se va a volver una persona controladora. Va a decir, a mí no me vuelve a pasar esto, y ahora controla todo lo que pase con ella. Y la última es injusticia, que los papás hayan cometido una injusticia, a veces sin querer, y entonces se vuelve una persona muy rígida. 5 heridas: rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Ahora, ¿qué pasa si yo me quedo con aguántese, mijo? Siguiente. Pues si nunca sanas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que nunca te cortaron. Lo peor de esto es que con quienes más sangramos la herida no sanada es con los más cercanos a nosotros. Léase nuestra pareja. A veces la pareja está pagando los platos rotos de los papás que nosotros tuvimos. Aunque seamos creyentes, no hemos llegado a entender que eso podemos traerlo al Señor, y Él puede sanarnos y liberarnos. Pero entonces, mientras eso no pase, miren lo que pasa. Estoy cobrándole a mi pareja o a mis hijos o a mis compañeros de trabajo o a mis hermanos las heridas que me hicieron mis padres, queriendo o no queriendo, porque así quedamos a raíz de la caída. Siguiente. Ahora, aquí hay un detalle muy importante, porque cuando yo he sido herido, y ya vimos que pueden haber 5 maneras en las que pude haber sido herido, yo caí en ser una víctima. Pero en el Señor, imagínense la samaritana, 5 maridos, y el actual no era su marido. ¿Qué sufrimiento el de esa mujer? Ella se pudo haber quedado en decirle a Jesús, pero es que tú no te imaginas, yo me casé y me divorcié 5 veces porque eran unos desgraciados y la vida que me dieron, caer en plano de víctima. Pero Jesús la reta
Por eso le dice, bueno, si quieres que sigamos hablando, tráeme a tu marido actual. El Señor nos va a retar para crecer en dejar de ser víctimas a movernos a ser responsables con nosotros mismos, con esa herida, con lo que sentimos, lo que pensamos, con lo que nos afectó, con esa máscara que fuimos construyendo. Si queremos ser creyentes en victoria, creyentes que el Espíritu Santo fluya en nosotros, tenemos que movernos de ser víctimas a ser responsables. Pero le cuento algo, para el ser humano le resulta bien rico ser víctima, autocompadecerse y andar contándole a la gente que es que mi papá no me ponía atención, por eso soy así. Es que mi papá me traicionó, mi papá me abandonó, por eso soy así. Y se pasa a usted ya es hijo de Dios, pero no ha sanado, no ha recibido la gracia, el perdón, la misericordia, y se pasa toda la vida contando su testimonio en modo víctima. Y Él vino a libertarnos, Él vino a sanarnos, Él llevó todo eso en la cruz. Siguiente. Entonces, otra vez regresamos a los ejes de la cosmovisión, súbelo un poquito más. Mire que ahí está resumido un poquito más, subilo, toda la historia de la Biblia. Está la eternidad al principio, la eternidad al final, luego surge el pueblo de Israel, viene el Señor Jesús, la iglesia, reino presente, reino futuro, viene el Espíritu Santo, pero otra vez le recuerdo, las cuatro divisiones de la cosmovisión bíblica son creación, caída, redención, consumación. Bueno, ya hemos hablado, buena parte de lo que llevo hablando fue hablar de la caída y sus efectos. Pero está la redención. Está Jesús viniendo a este mundo y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y la redención recupera el modelo original y lo potencia. Fíjese qué interesante, no somos igual a Adán, somos potenciados porque ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos las promesas y la esperanza de que Él viene. O sea, somos una nueva criatura, pero potenciada increíblemente. Entonces, tome nota. Entonces, ¿qué hago yo con... De repente tengo esas 5 heridas, imagínense, no tengo una, dos, sino las 5. ¿Qué hago, Otto? ¿Qué hago? ¿La redención sirve? Siguiente. Recuérdese que este pasaje está como un anticipo en Malaquías de lo que iba a suceder con Juan Bautista y de Juan Bautista en adelante. Esta es una poderosa promesa profética sobre restauración familiar. Es el antídoto de Dios contra la destrucción social, que mire que la sociedad se destruye cada día más. Una sociedad sana depende de familias unidas, fundamentadas en el amor. ¿Y quién es amor? Pues es Dios. Digamos. Y entonces el Espíritu Santo guía a Pablo en Efesios 4:32. Mi abuelita, cuando mi hermano y yo nos peleábamos, decían, parecen perros y gatos. Por eso me gustó esta imagen, porque antes los perros y gatos se peleaban mucho y hasta se odiaban. Ahora creo que los han mezclado tanto que ya se llevan mejor. Pero mire el pasaje de Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Mire qué fascinante cómo Él nos da el mandato, pero nos da el cómo y nos da su ejemplo. Nos da el mandato, nos da el cómo y nos da su ejemplo. Entonces dice, el mandato es, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como también Dios perdonó en Cristo. Ese es el resultado de la redención. Como Él ya nos perdonó, nosotros podemos perdonar a nuestro Padre que de pronto nos haya provocado una, dos, tres o las 5 heridas. Basados en el perdón que ya tenemos en Dios a través de Jesús, podemos ya en esta época de la redención. Siguiente.
Y Efesios, antecito del 4:32, dice el Espíritu Santo a través de Pablo: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La primera parte, la parte de arriba, es producto de la caída. ¿Y qué tenemos que hacer con ella? Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Eso es caída. Y eso ya fue neutralizado por la redención. Entonces la parte de abajo en blanco dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Imagínense, yo descubro a través del Espíritu Santo que tengo amargura, yo descubro que tengo rencor, yo descubro que tengo enojo, yo descubro que tengo un espíritu de venganza contra lo que sucedió en mi hogar de origen con mi papá. Hoy estamos hablando básicamente del papá. Y entonces lo que dice Efesios 4:22 y 23 es que me despoje, que lo confiese, que lo tire a la basura a través de la confesión y que deje entrar el Espíritu que renueve mis pensamientos y mis actitudes. Adelante, siguiente. Y aquí hay un proceso como un puentecito. Del lado derecho sería que yo estoy herido y del lado izquierdo de su pantalla yo estoy herido, del lado derecho yo estoy sano. Y entonces, cuando yo paso por el puentecito, es primero, yo le pido al Señor que me examine y Él me muestra las heridas que tengo. Sí, que mi papá me dejó un día solo en un parque y se le olvidó que yo estaba ahí y hasta media hora después llegó por mí. Bueno, otro recuerdo, mi papá consentía más a mi hermana que a mí, etcétera. Bueno, ¿qué hay en mí? Pues hay resentimiento, hay rencor, hay amargura, hay enojo, hay... Bueno, usted puede hacerlo hasta por escrito. ¿Qué sigue? Tengo que perdonarlo, tengo que perdonar lo que escribí en la primera columna, que fue lo que él me hizo. Bueno, Señor, a mí me enojó mucho, pero hoy decido perdonarlo. Señor, no duermo, normalmente me despierto recordando eso, pero hoy decido perdonarlo. Y así, si su lista, conozco una persona que su lista fue considerablemente amplia, con todas las actitudes que había sufrido de sus dos progenitores. Decide perdonar, pero resulta que no basta solo con perdonar, porque ya dijimos que hay enojo, hay amargura, hay resentimiento, hay una inquietud de venganza. Y entonces tengo que arrepentirme de todo lo que yo pensé, yo sentí, yo quise hacer. Repasemos. En mi hogar fui herido. Hoy hablamos de papá. Mi papá me hirió A, B, C, D, F, G. Esa herida provocó en mí resentimiento, amargura, bueno, ya está, actitudes que ya vimos. Me volví escurridizo, me volví controlador. Mira, señor, ahora entiendo por qué soy controlador, porque a raíz de que mi papá me traicionó, yo dije, nunca más me pasa. Y ya no quiero ser controlador. Bueno, ok. Entonces, perdono lo que sucedió en el hogar, pero también me arrepiento de lo que yo pensé, sentí y quise hacer. Este es un viaje. Del lado izquierdo yo estoy herido, soy víctima, qué rico ser víctima, pero ahí me voy a quedar toda la vida. Del lado derecho es sanar. Me subo al puentecito, lo camino y experimento el obrar del Señor. Siguiente. Ahora mira qué interesante. Dios como Padre en la Biblia. Si yo les hubiera pedido que me dijeran cuándo aparece Dios como Padre en el Antiguo Testamento, les hubiera costado un poquito porque está bien escondidito el término Dios Padre. Aún los nombres de Dios que se usan en el Antiguo Testamento, Dios proveedor, Dios Shaddai, Dios Shekinah, pero no aparece mucho como Padre. Pero mira el Salmo 103:13.
tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Ahí el Espíritu Santo nos pone a Dios como un padre compasivo. Y en las escrituras hebreas, ustedes van a ver más a Dios como el creador, como el rey, como el legislador, pero su rol paternal hay que buscarlo como una aguja en un pajar. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús se esmera en presentarnos a Dios como papi, como padre. Miren, en Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? El Padre Celestial se preocupa por las aves del cielo de igual manera como se preocupa por nosotros. En palabras de Jesús, Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Lo hace en primera persona, que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Quieres intimidad con Dios Padre? Ve a Él en ese secreto, en ese momento a solas. Y mira lo que dice Jesús, tu Padre, tu Padre, tu Padre. Y Juan 17:24, Padre. Mira, Él ahora nos pone su propio ejemplo. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Habla con su papito y le pide algo para nosotros. Pero ahora miren la siguiente imagen. Ya nos mencionaban que Jesús tuvo a su padre José, pero resulta que cuando Jesús se bautiza, todo apunta a que José ya había muerto. Y la tradición judía dice que cuando un hijo varón se bautizaba, el papá estaba con él. Pero ahora Jesús llega con Juan Bautista y su padre putativo, como dice la tradición, no estaba con él. Entonces, el Padre Celestial sabe eso y se asegura que ese Jesús humano tenga a su Padre a la par. Y lo voy a leer bien despacito porque este pasaje es clave y tiene tres elementos que todo hijo de Dios debe de saber, conocer, entender y vivir. Fíjense, dice Lucas 3, 21 y 22. Un día en que todos acudieran a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, amado, estoy muy complacido contigo. Leo la última parte. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo, amado, estoy muy complacido contigo. Primero, Dios se aseguró que, de acuerdo a la tradición, que cuando el hijo varón se bautizaba, estaba su padre con él, el Padre Celestial estaba con él. Y dos, se aseguró que el Jesús humano fuera fortalecido en su identidad. Le cuento que para ese entonces Jesús no había hecho ningún milagro ni había predicado en ningún lugar. No tenía ningún recorrido, ningún currículum vitae que lo acreditara. Y sin embargo, el número 3, estoy muy complacido contigo. Porque Dios no se complace en lo que hacemos, Él se complace en lo que somos. Todo hijo de Dios puede apropiar estos 3 puntos que usted tiene ahí. A raíz de creer en Jesús, nos convertimos en hijos del Padre. Y es por su amor que Él nos atrajo para hacernos sus hijos, pero Él está complacido con nosotros por los méritos de Jesús en la cruz.
Pero le cuento que aconsejando personas, a veces he usado este texto y les pregunto, ¿cómo te miras como hijo de Dios de 1 a 3? 3 es prueba superada, 2 pues es 2 que 3 y 1 es prueba no superada. Y algunos me han dicho que son creyentes, que sirven en la iglesia, que tienen años de ser creyentes, se ponen a pensar, me miran a los ojos y me dice, me veo como 1. Y luego les pregunto, ¿y por qué como 1? Ah, porque hay cosas que yo no he resuelto, hay cosas que... Pero no pagó Jesús por todo eso y cuando hiciste la oración del pecador, lo confesaste y le entregaste tu vida y decidiste que ahora sí ibas a seguir su senda, sí, pero hay algo que no me convence. Es un problema de creerle, ¿verdad? Bueno, y luego dice, amado, ¿cómo te ves? Entonces alguien me dice de 1 a 3, siendo 3 pruebas superadas y 1 prueba no superada, me dice 2. ¿Y por qué? Ah, porque yo le sigo fallando y no leo todos los días la Biblia y o sea que él se está midiendo de acuerdo a lo que hace o a reglas de la iglesia, en fin. Y cuando les pregunto, estoy muy complacido contigo, igual, a veces, mira, y se vale calificación 0. Pero un hijo de Dios que conoce la palabra, que el Espíritu Santo está en él, tendría que decir, tú eres mi hijo, 3 de 3. Amado, 3 de 3. Estoy muy complacido contigo, 3 de 3. Miremos el siguiente. Si creo en Jesús, me convierto en un hijo de Dios. Tengo a mi Padre Celestial y puedo sanar. Yo sé que usted sabe estos dos pasajes, pero el primero dice, Jesús dijo que Él es el camino al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si tú ya creíste en Jesús, Él te está llevando paso a paso a conocer al Padre. Pero miren el último, hasta hay un corito bien bonito. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y miren lo que dice el Espíritu Santo en 1 Juan 3:1, entre signos de admiración. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Lo leo de nuevo. Está con signos de admiración. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Cierra signos de admiración y abre. Y dice, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Si yo soy un hijo de Dios, aunque mi abuelita y mi abuelito y mis papás me hayan dicho, aguántese, mi hijo, ahora sé que puedo hacer la lista de mis heridas, pues puedo hacer la lista de lo que sentí, lo que pensé, y de una vez por todas liberarme. No es tan de una vez por todas, a veces toma tiempo. Hay personas que me han dicho, Otto, es que solo hacer la lista provocó que yo llorara mucho y recordar el suceso. Hay personas que se han llevado días o semanas en hacer su lista solo de las heridas. Hay personas que se han llevado días o semanas en escribir todo lo que sintieron, lo que pensaron, lo que quisieron hacer. Y hay personas que se han llevado días y semanas en confesárselo al Señor, entregárselo al Señor y sanar. Pero una persona que incluso vino aquí a nuestra casa, porque atrás de nuestro patio yo tengo una plantita que yo puedo periódicamente, es una cruz, pusimos un toldo y ella agarró su lista y empezó a confesar, a perdonar y a sanar. Ustedes hubieran visto su cara al terminar ese proceso, mientras Pati y yo orando por esta persona, pero su cara fue otra al final. Siguiente. Dios Padre les bendiga y fortalezca. Estamos a la orden. Si alguien necesita acompañamiento para esta lista, estamos a la orden. Que Dios les bendiga.